Buenas noches para todos. Empezamos a las 8:05 mientras ingresan los otros compañeros. Perfecto, sí, señora. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Hola, buenas escuchamos. noches, sí, señora. Bueno, vamos a iniciar con la charla de hoy sobre dermatitis atópica. Entonces, esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a hablar sobre definición, epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, histopatología, diagnóstico y tratamiento. Entonces, en cuanto a la definición, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria frecuente crónica de la piel de curso recurrente que puede iniciar durante la infancia o en la niñez a edades tempranas. Se puede asociar con otros trastornos como asma, rinoconjuntivitis alérgica, alergias alimentarias y esofagitis eosinofílica. Esta es una enfermedad genética compleja que puede tener influencias ambientales caracterizada principalmente por prurito intenso. Vamos a tener compromiso de mejillas, cuero cabelludo, zonas extensoras de extremidades de predominio en los bebés y en los niños y en los adultos, áreas de inflamación crónica con liquenificación en los sitios de flexión. En cuanto al diagnóstico, básicamente es con la historia clínica y los hallazgos al examen físico. Para esto se crearon los criterios de Hanifin y Racca, propuestos en 1980, en donde para el diagnóstico necesitamos más de tres o más criterios mayores y al menos 3 criterios menores. Entre los criterios mayores encontramos prurito, distribución y morfología típica, áreas de liquenificación flexional en los adultos, afección de superficies extensoras y compromiso facial en lactantes y niños, dermatitis crónica, antecedente personal o familiar de atopías como asma, rinitis o dermatitis atópica. Y dentro de los criterios menores encontramos serosis, ictiosis, reactividad a pruebas cutáneas inmediatas, inmunoglobulina E sérica elevada, comienzo de edades tempranas, tendencia a infecciones cutáneas, tendencia a dermatitis inespecífica de manos y pies, eczema de pezón, queilitis, conjuntivitis recurrente, el pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, queratocono, catarata, las ojeras, eritema palidez facial, pitiriasis alba, pliegues anteriores de cuello, prurito, intolerancia a lanas, acentuación perifolicular, intolerancia a alimentos, curso influido por factores ambientales o emocionales y dermografismo. En cuanto a la epidemiología, entonces la prevalencia actual de la dermatitis atópica en los niños es de un 10 a un 30%, y en los adultos de un 2 al 10%, perdón, de un 2 al 10%. La prevalencia de la dermatitis atópica en las zonas rurales y en los países de bajos ingresos es significativamente menor que en las áreas urbanas y de altos ingresos, lo que ilustra la importancia del estilo de vida y el medio ambiente en la patogénesis de la enfermedad atópica.
Estas son las edades de aparición de la enfermedad. Puede aparecer a edades tempranas en los primeros 2 años de vida. Ese es el tipo más común de dermatitis atópica. Se va a desarrollar en los primeros 6 meses de vida, comprometiendo aproximadamente un 45% de los individuos. Durante el primer año de vida, un 60%, y antes de los 5 años, en el 85%. También tenemos la aparición tardía, que va a iniciar después de la pubertad. Aproximadamente un 30% de los pacientes con dermatitis atópica pueden tener esta categoría no asociada a inmunoglobulina E, y de los adultos, la gran mayoría de estos pacientes van a ser mujeres. Y la aparición senil, que va a iniciar después de los 60 años. En cuanto a la patogénesis, tenemos que la dermatitis atópica se desarrolla debido a 3 categorías. Primero, muy importante, la disfunción de la barrera epidérmica. Encontramos una pérdida transepidérmica de agua, lo cual va a facilitar la entrada de irritantes, de alergenos y de microbios que van a activar el sistema inmunológico. Y hay una mayor probabilidad de sensibilización epicutánea a aeroalergenos, que van a desempeñar un papel en el desarrollo del asma y rinoconjuntivitis alérgica. 2, hay una desregulación inmune, y 3, alteración en el microbioma. En la siguiente imagen vamos a ver el resultado de los defectos en la función de barrera epidérmica, la desregulación inmune y las influencias ambientales. Entonces, aquí podemos ver que los factores ambientales van a afectar la barrera epidérmica, activando la respuesta inmune, alterando el microbioma por el aumento de microbios o bacterias como el estafilococo aureus, alergenos, irritantes que aumentan la pérdida transepidérmica de agua. Vamos a ver una alteración en la disminución de la proteína que se llama filagrina. La filagrina es una proteína que agrega filamentos de queratina y que sirve como componente estructural importante del estrato córneo. Vamos a ver también un aumento de las proteasas de la calicreína 5 y la calicreína 7, que va a generar alteración de la adhesión de los corneocitos, y una alteración a nivel de los lípidos, que también va a aumentar la permeabilidad de esta barrera cutánea. Entonces vamos a ver una disregulación del sistema inmune adaptativo e innato, donde va a haber un predominio hacia la respuesta TH2, con aumento de las interleuquinas 4, 5, 13, 31, la inmunoglobulina E, y en la fase crónica vamos a ver un predominio de respuesta TH1, TH17 y TH22. Y en la respuesta innata, las células linfoides van a estar activadas. Esta respuesta TH2 va a ser la predominante en toda la patología, la más importante en la dermatitis atópica, y encontramos un aumento también de la interleuquina 1, la interleuquina 25, la interleuquina 33 y de la linfopoyetina química estromal. En cuanto a los mecanismos inmunológicos involucrados en las diferentes fases de la dermatitis atópica, entonces acá podemos ver en las áreas de piel sana, piel no lesionada, lesión aguda, el ciclo rascado, liquenificación y lesión crónica, como la alteración de los lípidos, alteración de la microbiota, alteración de la proteólisis. Todo esto va a alterar la barrera cutánea con aumento de la permeabilidad, aumento del pH, aumento de la susceptibilidad a infecciones, disminución de los péptidos antimicrobianos, va a disminuir el umbral del prurito. La disfunción de la barrera entonces va a afectar estas alarminas, que son la filagrina, la oricrina y los lípidos, y activa, como ya había mencionado, el sistema inmune innato, generando más inflamación con citoquinas proinflamatorias y predominio de la respuesta TH2 y TH22. Entonces acá también vemos el factor de linfopoyetina química estromal y la interleuquina 31, que esta es muy importante para el tema del prurito, está asociado al prurito, y va a aumentar, es un marcador de severidad de la dermatitis atópica. En cuanto a los patrones de distribución de la dermatitis atópica, entonces en la dermatitis atópica infantil vamos a ver acá en color rojo el compromiso a nivel facial, a nivel de cuello, a nivel de las rodillas, principalmente en los niños que pueden tener un sobrecrecimiento por malacesia. También vamos a ver un compromiso a nivel de las orejas con eritema, descamación, fisuras,
en los lóbulos de las orejas y en la región retroauricular, que pueden presentar también sobreinfección bacteriana. Y en la imagen de la derecha vamos a ver otros patrones de distribución de la dermatitis atópica en los adultos, con compromiso de los párpados, del cuello, de los pezones, de los pliegues antecubitales, la dermatitis plantar juvenil, el eczema disidrótico en las palmas de las manos, la erupción liquenoide friccional, el prurigo, el eczema atópico y las lesiones numulares. En cuanto a los factores desencadenantes y exacerbantes de la dermatitis atópica, tenemos diferentes tipos de alergenos como la caspa animal, los ácaros del polvo, el moho, el polen, irritantes alérgicos como la dureza del agua, que es esta agua que tiene más contenido, más composición de metales, los disolventes, irritantes de contacto como las fragancias, lana, lanolina, el medio ambiente. Estos cambios climáticos nos pueden afectar también bastante en la dermatitis atópica, el descenso de la humedad, las temperaturas extremas, temperaturas más frías y exposiciones prolongadas al calor. Los alérgenos alimentarios, entonces tenemos estos alimentos: huevo, pescado, leche, cacahuete, marisco, soya y trigo. Y microorganismos implicados como bacterias como Pseudomonas, Staphylococcus aureus, especies de Streptococo, levaduras y hongos como especies de Cándida, especies de Malassezia y especies de Tricofito. Y a nivel fisiológico y psicológico, el estrés y el sudor también nos pueden exacerbar la dermatitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces vamos a ver la dermatitis infantil con estas placas eritematosas, con costras meliséricas, exudación y cerosis importante en mejillas y región peribucal. En las siguientes fotografías podemos ver otras manifestaciones con máculas hipopigmentadas, distribuidas en hombros, en brazos, en antebrazos, placas eritematosas descamativas con excoriaciones en pliegues poplíteos. Y en la fotografía de la derecha vemos un paciente de fototipo 5 o 6 con unas placas liquenificadas descamativas, con costras también y escoriaciones, y esta coloración un poco más grisácea por su fototipo de piel, diferente a los fototipos más claros. En cuanto a las manifestaciones de dermatitis atópica crónica, aquí vemos otras fotografías con placas liquenificadas, excoriadas, con cerosis importante en los pliegues antecubitales, en los tobillos, en el dorso de los pies, en el dorso de las manos, en los dedos y también en la zona de la espalda, de los brazos y de las caderas. Estas son imágenes de las variantes regionales de la dermatitis atópica. Vemos la queilitis atópica o eczema del lamedor de labios. Encontramos entonces placas descamativas con fisuras, cerosis importante sobre los labios superior e inferior y las comisuras labiales. Y en la imagen de la derecha vemos lesiones de prurigo, donde encontramos nódulos, pápulas con costra hemática central y escoriaciones en el área de los glúteos y en la parte de la región lumbar y dorsal. Aquí tenemos otras variantes regionales de la dermatitis atópica, el eczema del pezón con estas placas descamativas con fisuras. En ocasiones pueden tener secreciones serohemáticas y molestar a la fricción o al contacto con la ropa interior. El eczema numular, vemos estas placas anulares eritematosas descamativas distribuidas en los muslos en cara anterior, hacia las rodillas y hacia la pierna en tercio superior. En cuanto a las características asociadas a la dermatitis atópica, también podemos encontrar el pliegue de Denny-Morgan, la queratosis pilares, que son estas pápulas queratósicas foliculares que aparecen frecuentemente en la cara lateral de los brazos, también en los muslos, escoriaciones, cerosis, ictiosis, hiperlinearidad palmar, hiper o hipopigmentación postinflamatoria después de que se dé la etapa de inflamación del eczema, pitiriasis alba, que son las máculas hipocrómicas que generalmente aparecen en las mejillas o en los brazos. Estas son fotografías de los estigmos atópicos. Vemos el pliegue de Denny-Morgan, el signo de doble pliegue en el párpado inferior, muy característico de las facies atópicas, y el signo de Hertog, que es la alopecia en la cola de las cejas, que esto no es patógeno de la dermatitis atópica,
sino que también se puede presentar en otras enfermedades como hipotiroidismo y lepra. Entonces, este signo se da por el rascado crónico. En cuanto a las complicaciones, tenemos que pueden presentar complicaciones bacterianas y virales, bacterianas por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y virales por herpes y molusco contagioso. Aquí en las imágenes podemos ver en los dedos estas placas eritematosas con costras melicéricas y algo de secreción serohemática. Y en la siguiente imagen vemos sobre infección por herpes con vesículas, con costra hemática y escoriaciones en el área del antebrazo y del codo. De las complicaciones oculares, como ya había mencionado, entonces está la queratoconjuntivitis, el queratocono, la catarata subcapsular y menos frecuente el desprendimiento de la retina. En cuanto a la histopatología del eczema exudativo agudo, vamos a presentar una marcada espongiosis con hiperplasia epidérmica, leve infiltrado inflamatorio en la dermis superior, con linfocitos perivasculares que se extienden hacia la epidermis y un número variable de eosinófilos. Y en la lesión subaguda, la vesiculación va a estar ausente, mientras que la acantosis, la hiperkeratosis y la parakeratosis va a ser más evidente y menos evidente la espongiosis. De los diagnósticos diferenciales más frecuentes en los infantes está la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la escabiosis y las inmunodeficiencias primarias. Y otros diagnósticos diferenciales en los adolescentes está la dermatitis alérgica de contacto y la micosis fungoide. Estas son imágenes de los diagnósticos diferenciales. Aquí vemos estas placas eritematosas con estigmas de rascado crónico en el dorso de las manos, en los dedos, en el dorso de los pies, con hiperpigmentación, áreas de hipopigmentación también inflamatoria, en los dedos, en la parte de la planta. Esto es característico de una dermatitis alérgica de contacto, que es otro de los diferenciales. Y en estos tres grupos de imágenes vemos manifestaciones de la dermatitis seborreica con estas placas descamativas suntuosas con eritema de fondo en los surcos nasogenianos, en la parte de las cejas y en la parte retroauricular. Y en esta fotografía acá inferior derecha vemos estas placas eritematosas con escama blanco gruesa sobre el dorso, sobre la parte del lumbar y la parte sacra, que es característico de la psoriasis, otro diagnóstico diferencial. Aquí tenemos otras imágenes de los diagnósticos diferenciales, también importante con las enfermedades malignas, diferenciarlo como el síndrome de Sézary, las micosis fungoides, las candidiasis mucocutáneas. Acá vemos otras imágenes de la candidiasis y, bueno, estas son descoriaciones de escabiosis. Son pápulas escoriadas y el surco acarino. Y esta es otra fotografía de los diagnósticos diferenciales de las inmunodeficiencias primarias, que es el síndrome Wiskott-Aldrich. En esta tablita, los diagnósticos diferenciales que ya vimos en las fotografías de las inmunodeficiencias primarias, que vimos la fotografía de Wiskott-Aldrich y otras inmunodeficiencias que son más raras, ataxia telangiectásica, síndrome de George. Aquí vemos otros diagnósticos diferenciales de enfermedades metabólicas, síndrome de Netterton, acrodermatitis enteropática, de desórdenes autoinmunes, dermatitis herpetiforme, pemfigo foliáceo y otras más raras como lupus eritematoso o dermatomiositis. En cuanto a las guías de práctica clínica dadas por Asocolderma para la evaluación de severidad y calidad de vida, podemos encontrar estas escalas para si el paciente con dermatitis atópica, digamos que para guiar su manejo necesitamos estas escalas. Tenemos la del SCORAD, que es la puntuación de dermatitis atópica, el EASI, que es el índice de gravedad de área de eczema, o en la medida de eczema orientado para el paciente, las escalas de calidad de vida para niños y para bebés, el DFI, que es el cuestionario de impacto familiar de la dermatitis, y la escala de IGA. Entonces, ¿cómo calcular el SCORAD? En esta imagen vemos cómo se calcula. Primero estimamos la extensión de la enfermedad, superficie corporal afectada. Luego en el punto B miramos la intensidad de los signos, seleccionamos el área representativa
y damos un puntaje según la severidad de los signos como eritema, edema, papulación, exudación, formación de costras, escoriación, liquenificación, engrosamiento de la piel, cerosis y el punto C, los síntomas subjetivos. Tomamos en cuenta el prurito y el insomnio en una escala de 0 a 10. Según el total del puntaje, entonces vamos a tener dermatitis atópica leve si tiene menos de 25 puntos, dermatitis atópica moderada de 25 a 50 puntos, dermatitis atópica severa para más de 50 puntos. Aquí tenemos otra imagen de cómo calcular el EASI. Estas escalas también las podemos encontrar en aplicaciones móviles y de toda la que sea más fácil durante la consulta poder calcularlas, porque siempre tienen varios pasos y cálculos, entonces es mucho más fácil calcularlas por medio de estas aplicaciones. Y tenemos la escala global de IGA. Esta tiene puntajes de 0 a 4, donde vamos a tener en cuenta la descripción morfológica. Por ejemplo, en la 0 vamos a encontrar solamente presencia de hiperpigmentación e hipopigmentación posterior a la inflamación. En la 1 vamos a encontrar eritema apenas perceptible, induración, papulación. En la 2, leve, eritema leve pero definido, induración, papulación, liquenificación sin supuración o costras. Y en la moderada vamos a encontrar eritema claramente perceptible, rojo opaco, con induración, papulación, puede tener supuración y costras también. Y el grave, el eritema ya va a ser mucho más marcado, con induración, papulación, y la enfermedad se extiende más ampliamente, más generalizada, y puede haber supuración y costras. ¿Cómo calcular el DLQI? La interpretación del DLQI, entonces de 0 a 1, sin efecto sobre la calidad de vida. De 2 a 5 vamos a tener un efecto mínimo de la calidad de vida. De 6 a 10 un efecto moderado de calidad de vida. 11 a 20 un efecto severo en la calidad de vida. 21 a 30 un efecto muy severo de la calidad de vida. Este es un flujograma de las guías de práctica clínica Socolderma. Entonces tenemos el niño con síntomas y signos de dermatitis atópica, según los criterios de Hanifin y Rafka, que nos da para el diagnóstico de dermatitis. Después de eso aplicamos las herramientas diagnósticas que ya les comenté, SCORAT, EASI y POEM, para determinar la gravedad de la enfermedad. Y ya, según eso, si confirmamos la certeza diagnóstica de dermatitis atópica, vamos a iniciar educación para el paciente y para la familia, emolientes, terapia tópica. Si no hay certeza diagnóstica, tenemos duda en el diagnóstico, remitimos directamente a dermatología. Y aquí pues evaluamos otras opciones diagnósticas, como ya les comenté, los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, entonces lo primordial es la educación al paciente y a la familia, explicarle que debe ser baños corticos una vez al día, no más de 5 minutos, con agua tibia, limpiadores tipo Sindet sin fragancia con un pH neutro bajo, hidratante corporal sobre la piel semihúmeda 2 veces al día como mínimo, por la mañana con la piel semihúmeda y por la noche con la piel seca, no usar estropajos. Si tenemos lesiones irritadas, no aplicar el emoliente o la humectante directamente sobre la lesión, porque el paciente va a presentar ardor y no va a querer aplicarse la hidratante. Entonces se puede utilizar la técnica de remojar y sellar, que es aplicar el corticoide tópico inmediatamente después del baño sobre las áreas eczematosas. En cuanto al plan de manejo de la dermatitis atópica de las terapias emolientes, tenemos los emolientes simples que no tienen sustancias activas, son libres de alergenos proteicos o aptenos. Pueden tener estos humectantes urea al 5%, glicerol, componentes oclusivos como lípidos o vaselina. Y los emolientes plus van a tener sustancias activas como por ejemplo los flavonoides, licochalcona A, saponina, riboflavinas, de plántulas de avena sin extractos de proteína, lisados bacterianos de Aquapilus dolomiae o especies de Vitrosila filiformis, derivados sintéticos de mentol como el mentoxipropanoiol. Y tener en cuenta los principios para la aplicación de estas terapias tópicas, la potencia, la dosis y la aplicación correcta. Este es un cuadrito donde podemos ver los tipos de restauradores de la barrera cutánea, el lubricante oclusivo, que viene del latín lubricus, que significa que hace resbalar. Su mecanismo de acción va a ser el bloqueo físico, evitan la pérdida transepidérmica de agua. Como ejemplo tenemos al petrolato, lanolina, vaselina, aceite mineral, óxido de zinc y siliconas.
de efectos indeseables es que el vehículo es cosméticamente muy pesado y poco aceptado. De los humectantes o hidratantes, el mecanismo de acción es atraer el agua hacia el estrato córneo. Como ejemplos tenemos la glicerina, el sorbitol, la urea y los alfa-hidroxiácidos. Y de efectos indeseables, la irritación con urea y ácido láctico. De los emolientes tenemos que es del latín emoliens, que significa que ablanda. Entonces, como mecanismo de acción, estos emolientes nos van a suavizar la piel y van a rellenar los espacios entre los corneocitos con sustancias grasas. De ejemplos tenemos estas sustancias, el colesterol, el escualeno, los ácidos grasos como ceramidas y esfingosina. En cuanto a las guías europeas, nos mencionan que el uso de ungüentos, aceites de baño, geles de ducha, emulsiones o soluciones micelares van a potenciar el efecto de barrera y que se recomienda 250 gramos a la semana. El uso de productos de aceite puro, como el aceite de coco, el aceite de oliva, no se recomienda porque esto va a aumentar la pérdida transepidérmica de agua. Igualmente han encontrado resultados contradictorios en el uso de suplementos orales con ácidos grasos insaturados como el ácido gamma-linoleico procedente del aceite de onagra y el icosapentaenoico de los aceites de pescado. Y los emolientes plus, que como ya había mencionado, tienen omega 3, omega 6, ácidos grasos insaturados, que han demostrado beneficios en pacientes con dermatitis atópica. En cuanto a la limpieza y baño, como ya les había mencionado, el uso de Sindet pH 5 a 6, similar al de nuestra piel, que no contenga alergenos fuertes, la limpieza que debe realizarse con suavidad para eliminar las costras y eliminar mecánicamente las bacterias sin utilizar estropajos, esponjas. Los baños deben ser corticos, los aceites agregados en los últimos 2 minutos de baño nos ayudan para evitar la deshidratación epidérmica. También han demostrado buenos beneficios la adición de antisépticos como el hipoclorito de sodio, paños de Legia, por su efecto queratolítico hidratante en concentraciones de hasta el 5%. Y en los adultos mayores con concentraciones de sal y adición de magnesio también se han utilizado para imitar el efecto de la balneoterapia en el mar muerto, junto con la fototerapia. Esta fotografía es de Bolonia, donde encontramos como el plan de manejo para dermatitis atópica, para el eczema activo. Sabemos que la terapia de primera línea son los corticoides tópicos hasta que resuelva la lesión o tenga un aclaramiento. Los antihistamínicos que no se recomiendan porque no tienen efecto en la vía del prurito, entonces no son de utilidad, a no ser de que tengan alteración del patrón de sueño o una rinitis asociada. Entonces, para terapia de mantenimiento se han propuesto los corticoides tópicos 2 veces por semana y los inhibidores de la calcineurina 3 a 5 veces por semana. Y ya cuando esté más controlado, solamente los emolientes y evitar los factores desencadenantes. Este es un esquema general de tratamiento para adultos con dermatitis atópica, donde encontramos como tratamiento de base los Indels o los jabones pH neutro, pero solamente para axilas y genitales, los pH neutro y los Indels en todo el cuerpo, los emolientes plus o alternativamente emolientes comunes es el tratamiento de base para la dermatitis atópica leve, los corticoides tópicos, inmunomoduladores tópicos, crisaborol, para dermatitis atópica moderada, además de los corticoides tópicos e inmunomoduladores, los vendajes húmedos u oclusivos y la fototerapia. Y para la dermatitis atópica severa, se pueden agregar ciclosporina, tratamientos ya sistémicos como metotrexate, azathioprina, dupilumab, baricitinib, upadacitinib, abrocitinib y corticoides sistémicos por cortos periodos de tiempo. Aquí vemos otro esquema general de tratamiento para niños y adolescentes con dermatitis atópica. Vemos acá en dermatitis atópica severa las edades de inicio de estos biológicos. Esta es según la guía de dermatitis atópica de Argentina. El dupilumab, ellos lo inician para mayores de 6 meses, upadacitinib, mayores de 12 años, abrocitinib, mayores de 12 años. En cuanto al tratamiento antiinflamatorio, entonces tenemos los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina y los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el crisaborol, aprobado en la Unión Europea. Para la aplicación se ha propuesto la unidad digital de dosificación de los corticosteroides tópicos
Entonces, esta medida se toma desde la articulación interfalángica distal hasta la punta del dedo y esta cantidad nos alcanza para ambas palmas de las manos. Acá en la siguiente imagen podemos ver en esta tablita el número calculado de unidad de dedo del adulto requerida para el tratamiento de niños según la edad y el área del cuerpo afectada. De los tratamientos antiinflamatorios tópicos, entonces tenemos que está la terapia reactiva y la terapia proactiva. La terapia reactiva se usa para los brotes agudos con los corticoides tópicos. Se va a aplicar esta terapia a la piel lesionada únicamente y se va a suspender el tratamiento una vez se ha aclarado o ha reducido la lesión. La terapia proactiva se lo utilizamos para tratamientos a largo plazo, 2 veces por semana, para prevenir las recurrencias. Para tratamientos de dermatitis atópica moderadas, con crisis graves o refractarias, podemos utilizar las pijamas húmedas, en donde utilizamos también apósitos envolventes húmedos o pijamas húmedas diluidas con corticoides de menor potencia de grupos 2 o 3, con diluciones de 1 a 3, 1 a 10, generalmente por unos días suele ser suficiente para aliviar los síntomas del paciente. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se realiza la terapia de pijamas húmedas. Entonces vamos a tomar un balde con agua, una pijama y aplicamos la crema médica, es decir, el corticoide tópico. Aplicamos una unidad de la medida del dedo y remojamos las prendas, remojamos la pijama, eh, escurrimos la pijama, el exceso de agua y la aplicamos en el cuerpo y luego cubrimos con otra capa de otra prenda seca. Entonces, sobre la pijama húmeda, otra prenda seca, y vamos a actuar 6 horas y al día siguiente se remueven los paños húmedos o prendas y se aplica humectante de preferencia en todo el cuerpo. La clasificación de corticoides tópicos, entonces tenemos de clase 1 los de muy alta potencia, betametasona dipropionato en ungüento, clobetasol propionato en crema, de alta potencia o clase 2, betametasona dipropionato, mometasona furoato en ungüento, la triamcinolona acetócido en crema, 3 y 4, tenemos betametasona valerato, fluticasona propionato, mometasona furoato en crema, triamcinolona acetónido en crema, de potencia media baja la hidrocortisona butirato y valerato, y de potencia baja la desonida y de muy baja potencia la hidrocortisona. En cuanto a las indicaciones para el inicio de terapia sistémica, tenemos que los pacientes con dermatitis atópica moderada severa que no controlen adecuadamente con terapias tópicas, que tengan un impacto negativo en su calidad de vida dado por un DLQI mayor a 10, un IGA score mayor a 3 y un área de superficie corporal mayor al 10%. Estas son recomendaciones para el tratamiento sistémico en poblaciones especiales con dermatitis atópica, según las guías argentinas de dermatitis atópica. Entonces tenemos que la ciclosporina, digamos que en el embarazo se mira pues riesgo-beneficio, pero se podría usar. Metotrexate sí es teratogénico, tiene contraindicación absoluta. La azatioprina en el embarazo tiene datos conflictivos, puede ser posible, pero con indicación estricta. Micofenolato no, es teratogénico. Corticoides sí, y el dupilumab tiene datos limitados. La dosis de mantenimiento, la dosis de inicio para los adultos es de 3 a 5 miligramos por kilo día para ciclosporina, para metotrexate de 5 a 15 miligramos por semana, azatioprina 50 miligramos día, mofetilmicofenolato de 1 a 2 gramos al día, corticoides de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo día y el dupilumab 600 miligramos dosis de carga. En esta tablita podemos ver los efectos secundarios de los corticosteroides tópicos. Los más importantes son la atrofia, telangiectasia, estrías, equimosis, hipertricosis, dermatitis peribucales, los síndromes de supresión adrenal y las rosáceas secundarias al uso de corticoides. Es importante explicarle a los pacientes que hay que aplicar ciclos cortos del corticoide, no usarlos por mucho tiempo porque a veces ellos lo usan como si fuera una hidratante y empiezan a presentar estos efectos secundarios y luego es un poco complicado
retirar los corticoides porque hacen estos síndromes de abstinencia, acnés por corticoides o rosáceas por corticoides también. Y de los efectos secundarios del tacrolimus pueden presentar prurito, ardor o sensación de quemazón. Y pues, son aceptados para niños mayores de 2 años, los inhibidores de la calcineurina. Este es un flujograma de las guías de práctica clínica Socolderma. Entonces, nos recomiendan iniciar terapia tópica para dermatitis atópica leve en los niños menores de 6 meses, potencia baja, sin importar la localización, en los mayores de 6 meses, en los lactantes mayores de 6 meses, de potencia media en tronco y en extremidades. La dosis es 1 a 2 veces al día por 7 a 15 días. Se puede continuar luego 2 veces por semana por 3 a 6 semanas. Si responde al tratamiento, vamos a continuar los programas educativos y las medidas no farmacológicas. Si no responde, de una vez remitimos a dermatología. Se puede iniciar también terapia proactiva con los inhibidores de la calcineurina, ajustando la localización y edad, caras y genitales mayores de 2 años, y aplicamos 1 o 2 veces al día por 7 a 15 días de manera continua, y luego 2 a 3 veces por semana por 3 a 6 semanas. Si la dermatitis atópica no responde entonces al tratamiento tópico, como terapia de segunda línea está la fototerapia. La fototerapia UV de banda estrecha, teniendo en cuenta edad del paciente, presentación clínica, fototipo de la piel y el uso de medicamentos fotosensibilizantes o carcinogénicos. Entonces, miramos si responde al tratamiento. Si sí responde, continuamos los programas educativos y las medidas no farmacológicas. Si no, consideramos la terapia de tercera línea, que sería el tratamiento inmunosupresor oral, teniendo en cuenta que no respondan a los tratamientos con fototerapia, que tengan alguna contraindicación clínica para otras terapias, la edad del paciente y no disponibilidad de otras terapias. En cuanto a la terapia oral sistémica, entonces podemos iniciar cualquiera de las opciones de terapia oral en adultos y niños. La ciclosporina, como ya les había mencionado, la dosis de 150 a 300 miligramos por día en adultos, máximo por 1 año, y de 3 a 6 miligramos por kilo día en los niños, máximo por 1 año. El metotrexate de 7.5 a 25 miligramos por semana en adultos y de 0.2 a 0.7 miligramos por kilo en los niños. Azatioprina de 1 a 3 miligramos por kilo día en adultos, 1 a 4 miligramos en niños. Micofenolato mofetil de 1 a 1.5 2 veces al día y de 30 a 50 miligramos por kilo en los niños. Perdón. Realizar el seguimiento, muy importante, cada mes y cada 2 años con estos paraclínicos: función renal, función hepática, cuadro hemático y perfil lipídico. Esto se realiza el monitoreo cada 2 o 3 meses. Si no responde a este tratamiento, se pasa a la terapia de cuarta línea, que ya serían los biológicos. Para los adultos, consideran entonces el inicio de dupilumab a dosis de 600 miligramos subcutánea y luego continuar 300 miligramos cada 15 días. Y en los niños, en caso de que no haya respuesta, primero que todo se debe estudiar las alergias alimentarias, solicitar valoración por alergología y posterior a esto, sí, la probable aprobación de la terapia biológica. Estos son tratamientos tópicos en desarrollo o en vías de aprobación. Tenemos el ruxolitinib. Su mecanismo de acción es sobre JAK1 y JAK2, impide la dimerización del STAT, evitando la producción de citoquinas proinflamatorias. Está el roflumilaz, que bloquea la fosfodiesterasa 4 intracelular, produciendo un aumento del AMP cíclico y evitando la producción de citoquinas proinflamatorias. El tradipitan, que bloquea el receptor de la neuroquinina 1, al igual que el serlopitan. El tapiranop, que es un agonista AHR, modulador del receptor de hidrocarburos de arilo, y bloquea la respuesta inmune innata. El delgocitinib, que impide la dimerización del STAT, también evitando citoquinas proinflamatorias. El brepocitinib, inhibidor de JAK1 y del receptor TIC, y va a impedir la dimerización del STAT. En cuanto a los tratamientos biológicos en desarrollo en vías de aprobación, está el lebrikizumab, que es antiinterleuquina 13, el tralokinumab, que bloquea también la respuesta TH2, nemolizumab, que es antirreceptor alfa de la interleuquina 31, bloquea la interleuquina 31,
el amlitelimab, que es anti-OX40L, que bloquea el sitio de acción OX40L y inhibe el eje de la linfopoyetina tímica estromal, el rocatinlimab, que es anti-OX40, que va a bloquear también la unión a este receptor. Entonces, como conclusión, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de causa multifactorial, donde tenemos varios factores genéticos involucrados, ambientales, inmunológicos. Muy importante entender la patogenia de la enfermedad para poder dar un tratamiento adecuado al paciente. El tratamiento sintomático, muy importante para aliviar estas molestias físicas y romper todo este ciclo de picor rascado, mejora bastante la calidad de vida si se hace un tratamiento oportuno y prevenir de esta manera nuevas exacerbaciones. Importante la educación a las familias, al paciente y a la familia sobre la terapia, la piedra angular del tratamiento, que son las hidratantes con los agentes emolientes, humectantes o oclusivos, para evitar y evitar estos factores desencadenantes es clave en el tratamiento. Y que los corticoides tópicos, entonces también lo tenemos como piedra angular del tratamiento y explicarle a los pacientes los efectos secundarios y el tiempo de uso, porque muchas veces van con fórmulas por tiempos cortos, pero el paciente no comprende cuántos días debe aplicarlo y terminan aplicándolo por un año, por 6 meses con estos efectos secundarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Te quería felicitar por tu presentación, estaba muy completa. Em, Muchas gracias. Listo. Bueno, me presento, mi nombre es Vanessa, soy R2 de Unisanitas. Quería recalcar pues algunos puntos importantes de la presentación, pues que ya dijiste para que lo tengan un poco pues más claro y lo repasen más para los que pues también están interesados en hacer dermatología. Entonces, de los criterios diagnósticos de Hanifin y Rafka, son muy importantes para la sospecha del diagnóstico. Usualmente lo preguntan pues bastante. Y pues como son varios criterios menores, como un tip que les doy es como aprendérselos o recordarlos de manera desde la cabeza hasta las extremidades. Entonces como que van por cada como pasito de cada lesión y así pues no se pierde ninguna. Otra cosa es que las tres cosas que son las que realizan la patogénesis son muy importantes al momento del tratamiento porque son las tres cosas, digamos, que nos vamos a enfocar a tratar o bloquear. Em, También lo de la filagrina que ya nos comentaste es súper importante porque cuando falta esta, es la que nos mantiene el agua y en nuestra barrera cutánea. Y cuando falta, entonces eso es cuando estamos predispuestos a todos los factores desencadenantes que ya nos contaste. También es importante lo de la complicación de las infecciones que estos pacientes presentan por el Staphylococcus aureus, porque pues en la población normal, nosotros el 20% de las personas tienen el Staphylococcus aureus pues en la piel, pero los pacientes que tienen ya dermatitis atópicas tienen un 90% de Staphylococcus aureus en su piel, por lo cual pues hacen muchas infecciones que tratamos de evitar porque se nos complica el cuadro. Con respecto a las escalas, para nosotros, pues por lo menos en Unisanitas es muy importante el EASI, ese es el que hacemos siempre en nuestras juntas, ese es el que siempre debe estar registrado en la historia clínica de nosotros, porque en eso nos vamos a seguir en la evaluación del paciente y su tratamiento. em, entonces, con él debe estar siempre porque, digamos, como por temas legales, por así decirlo, es el que nos permite
como iniciarle ese tratamiento como más, por así decirlo, de costos más elevados al paciente que tiene una dermatitis moderada a severa. Igualmente el DLQI. De temas ya como de los medicamentos puntuales, solo como recalcarles ciertas cosas de los medicamentos para dermatitis moderada a severa. La ciclosporina, entonces la usamos en los pacientes que tienen una dermatitis muy aguda, es decir, como si fuera un incendio que necesitamos apagar, o sea, bajarle eso ya. Antes de iniciarla siempre se debe pedir exámenes. Esos son exámenes de función renal, función hepática, hepatitis B, C, bueno, todo eso. Y pues obviamente no puede ser un paciente hipertenso, o sea, no puede tener hipertensión porque si no, pues no se la podemos dar. Y pues siempre cuando se le inicien hay que monitorizar la tensión arterial. Con respecto a, bueno, hay otro tratamiento que creo que no lo mencionamos acá, que es la fototerapia. La fototerapia la usamos cuando las lesiones son muy extensas en todo el cuerpo y debemos ir como paso por paso. Sin embargo, la ciclosporina y la fototerapia no se pueden combinar nunca, porque lo que hace es empeorar al paciente. Y con respecto ya a los yaquinasa, tenemos el baricitinib, el upadacitinib y el abrocitinib. En Colombia el abrocitinib no está en el PBS, entonces pues nosotros como que tratamos de como jugar, como ver cuál de pronto le entregaría más fácil al paciente. El baricitinib va muy bien, les ayuda mucho con el prurito. El upadacitinib también es muy bueno. Y abro también, pero lo que les comenté no está en el PBS. Y el otro que usamos mucho y es muy bueno es el que originalmente pues estaba antes de los nuevos que son los yaquinasa, es el dupilumab. Entonces, el dupilumab tenemos que tener como en cuenta más que todo como las condiciones del paciente, digamos, si el paciente tiene como lesiones en los párpados o lesiones en la cara, es mejor evitarlo porque el dupilumab, una de las cosas que hace es que hace cara roja y hace conjuntivitis, entonces podría empeorar al paciente. Entonces ahí vamos evaluando cómo está el paciente y qué tratamiento sería mejor. Esas eran como mis aportes. Muchas gracias. Gracias, Doc. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora doctora, muchas gracias. Excelente presentación. Todo súper Gracias. claro, muchas gracias. Creo que entonces, si nadie tiene preguntas, pues ya finalizaríamos la reunión. Recuerda, por favor, compartirnos la presentación por el grupo y entonces nos veríamos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Vanessa, por la intervención y por su tiempo. Gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos. Gracias por su conexión. Los esperamos en la próxima reunión.